días, Dios les bendiga. Estamos en este momento escuchando al coro gospel de Oslo y están cantando Gutter on the Mountain. Bueno, así lo leo yo pues. Ve y cuéntalo en la montaña. Qué precioso, qué especial escuchar la palabra del Señor también de esta manera, ¿no? A través de expresiones artísticas, cantándolo, adorando al Señor, bendiciéndolo de una manera muy especial. Blanquita, buen día. Richard, me alegra tenerte por acá. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Qué bueno, me alegra mucho. Como les decía, estamos escuchando el coro gospel de Oslo y ellos en este momento están interpretando Go Tell I in the Mountain. Bueno, ve y cuéntalo en la montaña, mejor dicho. Qué especial, ¿cierto que sí? Siempre los coros gospel han llamado la atención de creyentes, no creyentes, por la forma de expresarlo, por esa pasión y esa fuerza que tiene este tipo de música. Se llama coro gospel porque gospel es el evangelio, o sea que son coros que cantan música para el evangelio o música del evangelio. Por eso se le llaman así. Es como un tipo de música tipo negro espiritual, ¿cierto? Muy especial, en donde todos estos expresiones pues sí han sido más como de la raza negra, pero realmente los coros gospel hoy son compuestos por diferentes razas, pero sí tienen ese swing y ese son que la gente de color tiende a tener. Muy bien. Este ya es un cuarteto, el Golden Gate Cuarteto. Muy bien. Muy bien, qué buena esta música. Vamos dejando por un ladito este cuarteto de Golden Gate. Padre, gracias por esta hora, gracias por bendecirnos. Permite que al unirnos a estudiar tu palabra crezcamos, nos dé la gracia y la sabiduría para hacer las cosas para tu gloria y tu honra, y podamos estar unidos como uno solo delante de ti, dándote gloria, honra, exaltación y adoración. Nos unimos delante de tu presencia, dándote todo honor y toda gloria, porque tú la mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, muchas gracias, Dios. En Cristo Jesús. Gracias. Espero que hoy estemos teniendo un día precioso. Tengamos un nuevo día y que la bendición de Dios sea acompañándonos a cada uno de nosotros en este diario vivir. Les cuento que hoy seguimos estudiando el libro de San Juan, capítulo 5, porque estamos mirando algo que lo podríamos llamar dentro de la cristología. Hablar de cristología es hablar acerca de Cristo en la revelación que Dios le ha dado al hombre de Cristo. A Cristo no lo vamos a encontrar solamente en los evangelios y en el Nuevo Testamento, sino que a Cristo lo vamos a encontrar revelado desde la eternidad. Desde el mismo capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya está mencionando a Elohim, y el Elohim puede entenderse como un nombre de Dios en plural. Entonces, al hablar de la creación, podemos estar entendiendo que Dios está en su pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando, ¿cierto? Y vamos a mirar que Dios dice: hagamos al hombre, y lo está hablando en plural, no es con los ángeles, ya lo hemos hablado en algún momento, porque los ángeles no tienen el poder creador, solo hay un ángel que lo tiene, y se llama el ángel de Jehová, que sería Cristo mismo. Muy bien. Entonces, a través de toda la Biblia vamos a ver reflejado a Cristo. Pero cuando hablamos de la cristología, es la revelación de Cristo a través de toda la Escritura. Entonces nosotros podemos mirar una revelación del Señor Jesucristo a través de todo lo que es el concepto
de las Sagradas Escrituras. Y qué bueno entonces es ver a Cristo revelado a través de todo, de toda la Biblia. Pero hay pasajes bíblicos que son cristológicos. Yo quiero decirte algo. Hay pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, que van a hablar acerca de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de estos momentos en que la Escritura nos está presentando a Cristo en los profetas, entonces estamos hablando que son profecías, hablando de Cristo, del Mesías, entonces son profecías mesiánicas. En el libro de los Salmos vamos a encontrar cuando algunos de los salmistas, uno de los más usados en esto pues fue David. Entonces cuando uno va a mirar a estos salmos, son salmos mesiánicos, se les conoce como salmos mesiánicos. Entonces toda esa revelación de Cristo en la Escritura, vamos a mirar cosas más directas, salmos mesiánicos, profecías mesiánicas, ¿cierto? Entonces estamos como mirando esa parte. Ya en el Nuevo Testamento, que hay una revelación directa de Cristo, pero hay unos pasajes más directos que hablan sobre Jesús, el Mesías, son pasajes donde se exalta y donde encuentra uno esta parte. Entonces estudiar a Cristo alrededor de todo el contexto de las Sagradas Escrituras, entonces ya a nosotros eso nos indica que nosotros vamos a tener un concepto cristológico, o sea, un concepto de Cristo a través de todo el texto de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí en el pasaje 5 de Juan estamos viendo un texto muy cristológico, donde estamos viendo verdades grandes de él. Hemos visto que Jesús se revela como Dios, que Jesús muestra su deidad, que Jesús muestra en su naturaleza divina, su igualdad con el Padre. En función, la deidad tiene funciones diferentes. El Padre no es el Hijo, porque las funciones del Hijo son unas, las del Padre son otras. El Hijo es abogado, el Hijo es juez, el Espíritu Santo no es el abogado, pero es el paracleto de Dios, o sea, el que nos acompaña en los momentos de dificultades, en los momentos donde experimentamos momentos de fuego sobre nuestras vidas que pueden ser pruebas, y Él es el que nos ayuda y nos consuela y hace esa labor. Entonces mire que dentro de la deidad, Dios es creador, Jesús ejecuta el plan de salvación y el Espíritu Santo conforta y nos convence de este plan de salvación que entonces Dios nos está dando. Entonces estamos viendo a Dios en todo su esplendor, pero en el caso de Cristo vemos su deidad, que ya es la posición que Él tiene, semejante en naturaleza a la del Padre, ¿cierto? Bueno, el versículo 19, porque estamos analizando Juan 5, ¿no? Ya habíamos dado una lectura general a Juan 5 desde la primera ocasión que nos sentamos a analizar Juan 5. Ya llevamos varias secciones solamente en Juan 5, y la Biblia hay que estudiarla así, ¿cierto? Pasito a pasito, la vamos teniendo en nuestro corazón. En el estudio que hemos hecho, si lo hemos hecho juiciositos, entonces hemos visto una revelación de Dios muy tremenda en el libro de Juan. Hemos profundizado bastante en Juan. Ya entonces estamos como por allá, cuando estamos en esta cristología, Jesús declara ser igual que el Padre, desde el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Versículo 18, que los judíos aún por esto quisieron matarle, ¿cierto? Porque no solamente para ellos, él en día de reposo sanaba, entonces violentaba el día de reposo, pues él quería mostrar que él era el Señor del día de reposo, sino que también para ellos, entonces, decía que Dios era su propio Padre. Entonces estos conceptos a ellos los matan, a ellos los contradicen, tendría que reconocerlo él como Dios, y es lo que ellos en ese momento no están dispuestos a negociar o no están dispuestos a ver, ¿cierto? El verso 19, cuando les contesta Jesús, ¿cierto?, a los judíos que pretendían matarlo por esto, él les dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Muy bien, uno ve por allá en el capítulo, aquí en el capítulo 5, versículo 8 y 9, en la sanidad de este paralítico que dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y dice que este hombre se levantó, pero recuerden que era el día de reposo. Uno es que Jesús demostró que Dios estaba con él. La voluntad y el poder de Dios se movían a través de Jesús. Y lo otro es que
lo que él estaba haciendo no era decir que él y el Padre eran igual en un espíritu independiente, en un espíritu jactancioso, sino que él sigue afirmando que la voluntad en ese momento en su humanidad no era aparte de la voluntad del Padre, sino que él estaba haciendo lo que el Padre le había guiado a hacer. Por eso dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahora, él dice, yo no puedo hacer por sí mismo porque yo hago lo que veo hacer al Padre, ¿cierto? Entonces, vemos varias cosas que qué bueno que nosotros lo aprendiéramos en este estudio que lo estamos haciendo, y es que él tenía el conocimiento de quién era el Padre, ¿cierto? Él lo conocía. Entonces, él observaba al Padre, pero él conocía al Padre. Aquí hay que entender cosas. ¿Cómo yo puedo tener una relación con alguien si no conozco hacia alguien, ¿cierto? Las relaciones se van fortaleciendo en la medida que cada parte se conoce y hay una relación completa. La relación de una pareja se va creciendo, acrecentando en la medida que hay un buen conocimiento el uno del otro. Nuestra relación con Dios se va acrecentando en la medida que nosotros a través de la palabra, a través de las experiencias, vamos conociendo y vamos relacionándonos con Dios. Si usted observa entre el versículo 19 y el versículo 23, que lo vamos a estar observando enseguida, va a probar que lo que está hablando de la relación con el Padre no solamente es una afirmación, sino que realmente Él está haciendo la obra que el Padre le ha mandado que Él haga, y entonces hay una identidad con el Padre. Identidad, el término identidad viene de idéntico, ¿cierto? Entonces, una identidad con alguien es que hay una completa unidad en el pensamiento, y es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que hay una perfecta unidad entre Él y el Padre. Muy bien, ahora, lo que el Padre hace, Cristo sencillamente muestra que Él lo viene a hacer. Estamos hablando de la humanidad de Cristo, y si Dios el Padre tiene autoridad sobre la naturaleza, Cristo podrá tener autoridad de levantar muertos. Dentro de la naturaleza de Cristo habrá un momento donde Él viene a juzgar entonces al mundo. Es como lo que estamos observando acá. También entonces nos va a decir, Él está diciendo que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino que lo que debe hacer del Padre hace, ¿cierto? Y sigue diciendo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí es una afirmación total, ¿cierto? Y es enfático que el Señor está hablando, que todo lo que el Padre hace, Él va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está hablando acerca de esa unidad que hay de pensamiento, unidad que hay de obra entre Él y el Padre. Muy bien, entonces estamos viendo esa unidad. Jesús viene a cumplir y a hacer, dar cumplimiento a ese plan de redención que lo había planeado desde la eternidad el Padre. Entonces, por allá en Lucas, cuando usted y yo estamos observando que Jesús está con estos, cuando tiene sus 12 años y entra al templo a disertar con estos sacerdotes, lo que él dice es, la respuesta que le da a sus padres es, ustedes no saben que los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, él venía a ejecutar la labor del Padre, él no venía a ejecutarse a sí mismo, aunque él siendo Dios, pues él tenía naturaleza divina, pero estaba en obediencia, ¿cierto? Estaba supeditado a lo que el Padre le estaba guiando a él. Esas son cosas pues que tenemos que tener claras en el sentido de que si Jesús se somete al Padre en su humanidad, como nosotros a veces pretendemos ordenarle a Dios que haga lo que queremos. Yo me aterro, porque muchas veces en ese concepto de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha colocado como príncipes, señores y amos en esta tierra, no sé de dónde sacamos todos estos conceptos raros. Entonces podemos nosotros ordenarle a Dios que intervenga en situaciones del ser humano, que intervenga en situaciones de la tierra,
reprendiendo situaciones como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo en estos días, cuando nosotros no entramos a analizar la soberanía de Dios. Cuando nosotros tenemos que analizar la soberanía de Dios, decimos, Señor, y nos toca como el Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. No es, Señor, que se haga mi voluntad. Entonces yo ato, yo reprendo, yo digo, y usted va a seguir los caprichos míos porque yo soy el que ordena. No, no. Aquí lo que tenemos que entender es que nosotros cumplimos los propósitos de Dios. ¿Y cuáles serán los propósitos de Dios en nuestras vidas? He visto propósitos de Dios en nombres de Dios, lo mencionaba estos días, 40 años predicando el Evangelio, le tocó morir y ni un alma se le convirtió. Bueno, usted sabe que es uno 40 años predicando el Evangelio. Sí, a veces cuando nosotros vemos fruticos del trabajo que hacemos, que pastoreamos congregaciones, algunos pastoreamos congregaciones de 20 personas, de 50, de 100, de 200, de 400, y aún así en algunos momentos decimos, Dios mío, solamente 200, solamente 400. Uy, hermanos, es mucha gente para pastorear. Porque pastorear 400 personas, pues es como una sola persona pastorear 400. Pero en ese modelo que hoy tenemos de miles, estamos pensando en eso. Si Dios nos tiene para 5, cumplamos el propósito de Dios. Estamos llevando a la gente en la fe en Jesús. No la estamos llevando a nosotros. Estamos llevando a la gente al propósito de Dios a través de la palabra. Amén. Son cosas diferentes lo que estamos observando. Grandes masas tienen más como connotación hacia grandes evangelistas. Grandes masas con connotación a pastoreo. Es un poco complicado pensar en ese sentido, ¿cierto? Porque el pastoreo se hace muy personal. En estos días que estamos en este proceso, nos damos cuenta de la necesidad de ese tú a tú. Y estos medios nos lo están dando. No es lo mismo, no hay un abrazo, no hay un acercamiento, pero hay acercamiento. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿cierto? Y nos colocó en esta misión y estamos en esta misión hoy para servirle a Dios. Bueno, entonces dice, ama. El término que utiliza el griego es philei. Es un amor de afecto, es un amor con propósito y es un amor con objetivos. Entonces, el Padre tiene propósitos, el Padre tiene objetivos porque el Padre ama al Hijo y es lo que está él en este texto. Todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Y el verso 20 dice, porque el Padre fileo, o sea, tiene un amor hacia el Hijo, en ese sentido lo está diciendo, un amor con propósito, un amor con un objetivo, ¿cierto? Que entonces ya entendemos, es un amor diferente, o sea, lo que está enseñando el Señor Jesucristo es, lo ha colocado con un propósito determinante y unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que Dios tiene contigo y conmigo hoy? Hoy nosotros sentimos que esos propósitos de Dios están con nosotros. Hoy entendemos nosotros que ese amor de Dios que tiene propósitos y objetivos, ágape y fileo, ¿cierto? Entonces ya entendemos la diferente entre los dos. Bueno, perdón, el amor fileo, amor tierno, y el amor ágape es un amor con propósito, ¿cierto? Entonces cuando uno mira estos textos uno dice, bueno, ¿es ágape o es fileo? Yo necesito saberlo porque ¿qué quiere decirme Dios a través de estos propósitos? Muy bien. Y dice que el Padre le ama y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces uno dice, sí, es verdad. Entonces el Padre le ama porque lo ha colocado con un propósito, ¿cierto? Con un propósito, con un objetivo, y le muestra todas las cosas, o sea, lo ama y le muestra todo lo que hay que hacer, porque el amor con que el Señor lo ha colocado es un amor con propósitos, con propósitos. Entonces, ya, Dios ha de guiarnos en sus propósitos divinos. Hay que entrar en la dimensión de mirar al Señor y decirle cuál es tu voluntad. Por ejemplo, en el caso de nosotros como pastores. Ayer yo hablaba con un grupo de pastores de una misión, y una de las preocupaciones que algunos tenían, aunque usted no lo crea, son preocupaciones pastorales. Era, Señor, ¿cómo nos vas a guiar en este propósito, cierto? Estamos haciendo cosas diferentes,
Yo escuchaba hablar a pastores el año pasado que decían, cuidado con las redes sociales, hasta algunos llegaron a decir que eran del diablo. Y hoy esos que decían que eran del diablo, pues o le hablan a su iglesia a través de las redes sociales o no, no sé cómo podrán acercarse y al pastorearlas y sentir el alma de pastor, pues van a tener que acercarse. Entonces, no eran tan del diablo, eran una forma mal utilizada por muchos, pero ha sido una forma también en este instante muy bien utilizada por otros, ¿cierto? Es lo que hay. Pero entonces, en la preocupación que escuchaba a estos pastores, nos decían, pastor, ¿qué decisión tomar en estos 18 meses? Pagamos arriendo de 3 4 millones de pesos, los ingresos de los hermanos han disminuido y las iglesias se sostienen, somos unidos los que sostenemos la iglesia, a veces son solo los miembros, a veces hasta los pastores somos bivocacionales y a uno como pastor le dicen, pastor, vea, esto es lo que entró, nos faltan 500, nos faltan 300, o bueno, quedaron 400, 500, entonces le vamos a dar, porque nosotros en muchas ocasiones no hablamos de sueldo, sino que hablamos de el monumento eclesial, o sea, lo que queda con lo que podemos ayudarle, le damos al pastor. Así funcionan la mayoría de las iglesias, aunque hayan iglesias más estables, que son muy poquitas, muchas iglesias tienen esa gran dificultad, ¿cierto? Entonces, en la dificultad que hablaban, ¿qué haremos? Cada uno debe de orar a Dios. Pero lo real es que mínimo 18 meses vamos a estar. Nuestros gobiernos no se interesan tanto en las iglesias, los gobiernos se interesan en la economía, en la gente que maneja los países. Entonces las iglesias no vamos a abrir en 8 días o en 15 o en 20. Estamos orando a Dios, Dios puede hacer un milagro y eso. Pero hemos visto en la historia de la humanidad que la iglesia siempre ha pasado pandemias. Y las ha pasado, ¿cierto? Hace 100 años pasó eso y algunos dirían, esto se acabó. Pasaron y la iglesia siguió pasando a través de este sistema y estas cosas. Pero una realidad es que durante estos 18 meses, posiblemente, no sabemos cuánto, eh, eh, no van a entrar los ingresos que han entrado. Escasamente, posiblemente entrará para gastos fijos de cosas de la iglesia y tal vez para ayudar en algo a los pastores que al no tener otra labor o ser bivocacionales y trabajar con cosas mínimas, entonces va a haber escasez y entonces nos decían, ¿será que hacemos? ¿Cerramos durante estos 18 meses de local? No, pues que no lo cierren, ya está cerrado. Ah, lo entregamos. Pues son 18 meses, que son 3 millones, 4 millones, 5 millones de 18 meses y no entra. Pues entonces, a lo mejor dentro de 18 meses, la misma gente que le alquiló eh, le, van a, le van a devolver el mismo local, lo van a tener que arrendar, pero son 18 meses que no pagan arriendo y que el mismo local lo van a encontrar en 18 meses, ¿cierto? Son cosas. El plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios hoy para la iglesia del Señor? Y nosotros como pastores, ¿dónde estamos en eso? Entonces, en el caso de la relación con Cristo, le muestra todas las cosas. En el caso de nosotros, tenemos que tener esa relación. No, es que solamente Dios le mostró eso a su Hijo y ya. Recuerde que nosotros entramos a ser hijos de Dios y dentro de lo que Cristo nos va a decir en el Evangelio, nos va a mostrar que el Padre también a nosotros nos va a mostrar las cosas que debemos de hacer, porque acuérdese, ese amor de Dios, ese amor ágape de Dios, es un amor con objetivos, que eso traduce el concepto de ágape en las escrituras, un amor que solamente puede dar Dios, pero es un amor que tiene objetivos y propósitos, ¿cierto? Entonces, Dios a través de Cristo cumplió un propósito y en el momento determinante Jesús supo que debía salir, que debía de ir. Cuando los discípulos le dicen, no, 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 no vaya a Jerusalén, el Señor les dice, no, pues que debo de ir. Pero es que te van a inmolar. Para eso es que tengo que ir, para cumplir el propósito de Dios. El Señor Jesús sabía que iba a ser inmolado. La pregunta que tendríamos que hacer nosotros en esta hora es, ¿sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? Algunos apóstoles fueron, todos los apóstoles, los 12 fueron inmolados. En Hechos de los Apóstoles dice, me seréis testigos. Pero el concepto, la traducción de ese concepto testigo es muy bonito. El término testigo representará a otro. Pero es contar las cosas de otros, ¿cierto? Pero el concepto que aparece en Hechos de los Apóstoles es mártirus. O sea, ustedes van a ser mártires por mí.
Ellos sabían lo que les esperaba, que le mocharon la cabeza, él sabía que le iban a mochar la cabeza, que las aflicciones que venía, Pablo decía que tenía entendido que esas aflicciones que llegaban eran parte de lo que tenía que suceder en la vida de él, ¿cierto? La relación nuestra con Dios nos va a mostrar esto. Aún el creyente hoy tiene que entender que nosotros no nacimos para este mundo. Entonces, si Dios en este mundo nos permite ser mayordomos de algo que es de Él, no es nuestro. Y cuando entendemos el concepto de mayordomía, pues nosotros no nos apegamos a las cosas de este mundo como la gente que se van a morir porque no van a tener, no van a hacer, no van a cosechar, porque se les está perdiendo en este momento un capital que de pronto tienen por ahí guardado. Hermano, nosotros dependemos de Dios. Vivimos para Dios, entendemos que Dios tiene el control de nuestra vida y por eso los cristianos somos frescos. O no, en medio de las crisis que el mundo vive y que de pronto nosotros hoy, situaciones, pero la Biblia dice, no es visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, alguna cosa hará Dios con nosotros. Y de hecho usted y yo lo hemos visto, no sabemos cómo, Dios nos sostiene. Ayer me llamaba un hermano de la iglesia y me decía, pastor, ¿qué hacemos? Ve, ya no tengo ni servicios públicos, pues el internet, no voy a poder ni siquiera ser pastoreado a través de estas redes, ¿qué hacemos? Nos cortaron el internet, la empresa que nos presta el servicio. Yo le dije, pues eso está raro porque no deberían, pero el mundo funciona así y las empresas funcionan así, aunque hay normas, a veces las violentan. Y oremos y miremos a ver qué podemos hacer. Pues la bendición de Dios fue que él le comunicó a un familiar y ese familiar hizo una llamada. El familiar no es de influencia, es un hijo de él que trabaja como en un supermercado y a las 3 4 horas estaba nuevamente el hermano con la posibilidad de que sus hijos estudien a través de este medio y de recibir la palabra a través de este medio. Dios pues usó medios, ¿cierto? Pero Dios siempre está ahí, entonces siempre va a haber un propósito en Dios y el hermano vio que Dios siempre tiene el control. Hay gente que está demandando esas empresas y no les hacen caso y solamente una llamadita de una persona común y corriente lo hace. Yo creo que es la mano de Dios detrás de eso. La forma como Dios te está sosteniendo, la forma como Dios te está bendiciendo, es ese propósito. Entonces Dios, Jesús, el Señor Jesús en el momento está hablando de él y dijo, el Padre ama, y recuerde que estamos hablando lo que veíamos en el 3:35 de ese amor ágape, que el amor ágape no es solo amor ágape y ya, es un amor que es divino, pero que era un amor con objetivos y un amor con propósitos, inteligente. Entonces el amor con el que Jesús, Padre, amó a Jesús, era un propósito. ¿Por qué Dios en ese amor entrega a Jesús? Hombre, lo ama tanto y lo entregó ¿para qué? Porque es el amor primero. Nos ama a nosotros y el propósito es mandar a su hijo para nosotros ser salvos. Pero el amor que tiene a su hijo también, porque es ese entregarlo con un objetivo y un propósito, y Jesús se había entregado. Recuerden que en Isaías capítulo, en el llamamiento de Isaías, que algunos solamente lo ven como el llamamiento de Isaías, uno ve que hay algo raro y es la deidad en el cielo diciendo quién irá por nosotros. Y una de los personajes que está hablando ahí dice, heme aquí, envíame a mí. Recuerde que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. Estaba diciendo Cristo, yo voy. Era el amor de la deidad. Entonces, tanto el amor del Padre como del Hijo, pero era ese propósito, esa unidad que hay en la deidad para cumplirlo. Entonces, vemos que esto que el Señor Jesús nos está hablando en este texto exactamente está encajando, ¿cierto? Desde que empieza a decir, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Al Hijo, ¿cierto? Le muestra todas las cosas que hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Especial lo que estamos viendo, porque estamos viendo una obra de Dios por el pecador. Ahora, si Dios actúa de esa manera, si Jesús estuvo dispuesto a actuar de esa manera, usted y yo que nos identificamos con el Padre, al ver esto en Jesús, ¿no será que nosotros a veces somos egoístas? Porque ¿qué querrá Dios hacer con nosotros? Les cuento, ayer estaba hablando con este grupo de pastores que les contaba y estábamos todos juntos hablando y llegando a conclusiones. Bueno,
Y si llegase un momento en la vida, donde por cosas de la vida cambiara el mundo, cambiara, y en ese momento en que cambia el mundo hasta las redes sociales se pierdan y no haya ni redes sociales, entonces ¿qué haríamos los pastores? Nos encerramos en las casas a esperar. En este momento estamos siendo sabios, esperando. Hay una forma de pastorear la iglesia a través de este medio, pero si se fuera así y la única forma sería y que el gobierno diga, salga usted por su cuenta y usted verá si se infecta o no se infecta. En un caso, estamos hablando de cosas exagerando, pero no es tan exagerada, que la mayoría de escatólogos nos están mostrando y uno mira la escritura y se da cuenta. Escatología es el conocimiento de la profecía bíblica. Ahí entonces sería el momento cuando uno como pastor se cubre lo más que pueda. Y si el mundo está muy contaminado, Dios va a orar, pero estamos también viviendo unos tiempos escatológicos donde hasta allá puede llegar, allá podemos llegar. Entonces, ¿estoy dispuesto a hacer lo que Cristo hizo? No, es que el amor es eso, hay un propósito, mi propósito, que se salven las almas. ¿Hasta qué momento? Hasta que mi vida llegue. Dios me llamó a esto, lo voy a hacer con todo el amor, sin medir, porque amamos a Dios. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Esto es de momentos. En mi juventud alguien me decía que yo estaba loco, especialmente era mi mamá, que me decía que estaba loco porque en mi juventud yo decidí, siendo muy joven, y me puse en rehabilitación con 35, 40, hasta 50 muchachos que venían de las calles. ¿Qué vas a hacer allá? Te van a matar, vas a tener una mala... Ay, no, este muchacho tan loco. Decidió, en vez de irse a estudiar y seguir, yo ya había comenzado una de las carreras, entonces mi hijo se enloqueció, prefirió estar con locos que irse a hacer eso. Yo salí muy joven con mi esposa, 2 meses de casado y ya estábamos en otro centro de rehabilitación. Dios la usó. Yo admiro hombres que el Señor tiene. Me he encontrado gente sirviéndole al Señor en la costa. Aquí en Antioquia tengo hay hijos espirituales que le sirven a Dios. Por un lado está Nacho Granda, por otro lado hay gente que está sirviéndole. Por allá está en San Cristóbal, hay un muchacho Carlos que nos llevaron con unos tiros en el cuerpo terribles. En Memphis, Pensilvania está JR. En diferentes partes del mundo gente que comparte, que predica, que da testimonio, una cosa y la otra. Y uno dice, Dios mío, valió la pena. Ah, fue una locura, sí. A mí me llevaron uno que era del barrio de Antioquia, que es JR Javier Ramírez, y me lo llevaron en un estado. Y yo dije, no, pues que hay que devolverlo para el hospital. No, es que si se lo llevamos para el hospital, le voy a contar una cosa. Allá van y lo matan porque están pagando por él. Y entonces, no le digan a nadie, aquí a escondidito. Mi esposa había estudiado enfermería. Y ella le preguntaba al Señor, ¿por qué me llevaste a estudiar enfermería? Y renunciar a la enfermería, porque ella renunció para servirle en una acreditación. Entonces, ¿de qué me sirve lo que yo estudié enfermería? Ahí entendió, lavar la colostomía, lavar las heridas, una locura. Era una entrega de amor. Unos muchachos, en vez de estar pensando en que algún día serán viejos y tendrán pensión, en vez de estar pensando en el futuro supuesto que la gente tiene, pero yo pregunto, a estas alturas de la vida, ¿qué futuro puede haber? A estas alturas de la vida, donde muchas empresas van a quebrar y donde mucha gente que acumuló mucho dinero en la vida podrán perderlo, donde gente está teniendo que pagar de locales 60 millones al mes, o sea que si son 10 meses son 600 millones de pesos que tienen que sacar de su capital, fuera de los otros gastos, y mucha gente, pues todo eso que hicieron, ¿de qué aprovechó? Y entonces cuando uno le ha servido a Dios toda la vida, dice, Dios mío, hubo almas para el reino de los cielos, servimos a Dios, estuvimos en tus manos. Dios, ¿qué será lo que quiere hacer con tu vida? No pienses en el momento que va a pasar, porque quienes ya hemos pasado un ciclo de vida, y ya pasamos los 40, los 50, otros pasarán los 60 y etcétera, y etcétera. La pregunta es, la vida pasó en un ratico. Yo me acuerdo cuando yo jugaba bolas. Yo me acuerdo en mi juventud cuando comencé esa locura que les acabo de decir. Parece que fue ayer. La muerte es inminente en nuestras vidas. ¿Cuándo llegará? En un día, en 2 días, en un año, en 10 años. Va a llegar. Pero hay algo en nuestra mente que Dios ha colocado en todos los seres humanos que es la eternidad. Ese es el que tiene valor. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene hoy en ti
no estoy hablando solamente a ministros del Evangelio, sino que estoy hablando a ti que conoces del Señor. Hay que entrar en esta dimensión. Hay que entrar en esto y entender que estamos en los propósitos divinos y que en Cristo estamos viéndolo al cumplimiento del Padre. Pero es que Cristo era Dios, humanado, ¿cierto? Seguía siendo Dios, pero estaba mostrándonos en la carne. Y lo que Él estaba mostrando es lo que nosotros podemos hacer en las manos de Dios. ¿Qué puedo hacer yo en las manos de Dios? Yo estos días le decía al Señor, Dios mío, tantos años en centros de rehabilitación y pareciera que estoy en este momento en un espacio de he querido hacer cosas frente a eso, pero estoy más dedicado a la iglesia y los centros de rehabilitación. ¿En qué momento paro eso? Pues en este momento hacemos un trabajo eh, que en este momento hay personas indigentes, hay personas que estaban en la calle y están en un refugio y nos han llamado y nos han dicho, ustedes pueden apoyar este trabajo. Yo le decía al Señor, vea Señor, yo preguntándote para qué tantos años en centros y ahora vuelvo nuevamente a hacer la labor. Y eso es como montar en bicicleta, uno se monta y ya sabe cómo es. Y desde el mismo día que llegamos hicimos un diagnóstico y empezamos un proceso y fue hermoso, y ha sido hermoso. Y yo digo, ay Dios mío, para eso me tenía, ¿cierto? Alguien dirá, ¿qué tan loco? Pastor, no salga de la casa. Pastor, quédese en la casa. Pues sí, pero si el Señor nos lleva a hacer la labor, ¿cómo no vamos a hacer la labor que Dios nos ha llamado a hacer? Si es para lo que Dios nos llamó, hay que hacerlo. El día de la quema se verá el humo, ¿cierto? Y si tantos años fuimos guardados, cuando trabajamos en el cartucho, comiendo con los muchachos de lo que ellos cocinaban ahí en esas latas de manteca, esas de chanchito, y ellos echaban ahí esos huesos que les daban malorosos y algunas papas todas raras, y uno lo hacía y le servía a Dios y el Señor lo guardó a uno y uno estuvo tantos años en medio de gente que hasta con SIDA nos llegaba gente. ¿Por qué no servirle a Dios en un momento donde la humanidad uno no sabe lo que viene de aquí para allá? Escatológicamente las cosas, yo le voy a decir una cosa, ay, el pastor fatalista, no, porque esto va a empezar así a ver. Yo puedo quedarme callado y no decirte eso, y en el día de mañana que pasen las cosas, el pastor nunca nos dijo esto. ¿Se acuerdan que el año pasado cuando enseñamos escatología hablábamos de las pestes? Hablábamos que iban a llegar pestes al mundo y que iban a hacer mortandades terribles. Y algunos decían, pastor, ¿no era muy exagerado lo que está enseñando? Es lo que la Biblia habla escatológicamente, en la profecía bíblica. Hablábamos de pestes, hablábamos de todo lo que iba a suceder en la tierra, ¿cierto? De hambres, todo. Y que de pronto habrá un momento en que nos tocaría a nosotros estar encerrados o huir o alguna situación. Y ya esto nos está ocurriendo. Y la película que contábamos no la estamos contando, la estamos viviendo. Entonces nos vamos a nosotros meternos y encapsularnos y decir esto no está pasando, esto no está pasando, o nosotros vamos a ser sabios y decir, Dios mío, ¿qué quieres a través de la palabra mostrarme? Y en este momento del mundo, ¿qué puedo hacer? Yo admiro, yo he visto personas, he visto cantantes, predicadores. Por aquí va Nacho Granda también, ¿ves? Hablando de Nacho Granda. Por ahí vi a Nacho Granda en estos días, por allá en un balcón predicándole, o no sé cuántas veces lo hace a la semana o al día, o no sé qué, a sus vecinos sacando un bafle. Eso es, o sea, ¿en qué soy hoy útil para ti, Señor? Dios tendrá cuidado de nosotros, no se preocupe. La Biblia habla de un tiempo de tribulación para el mundo, pero la iglesia será guardada por Dios, que es el concepto que la Biblia habla el día de la ira de Dios sobre la tierra. Estos son principios de dolores. Dios nos guarda. Dios está con nosotros. Por eso estamos tranquilos. Por eso estamos confiados. ¿Cómo está orando Dios? Yo sé que tú y yo tenemos testimonios de este momento que estamos viviendo en nuestros hogares. Pero pídele al Señor, ¿en qué puedo ser yo un instrumento tuyo hoy? Como Cristo lo está mostrando en ese concepto del amor, del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Muy bien, entonces Jesús sigue hablando, ¿cierto? Y dice que cosas mayores o obras mayores que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Y aquí está hablando lo que hizo a través de Cristo, pero ya después nos va a decir el Señor Jesucristo a nosotros, que nosotros cosas mayores que Él haremos en la voluntad. Recuerden, nunca actuó Jesús fuera de la voluntad del Padre. No vaya a decir, yo iba a ir a levantar muertos a ver Dios. Uno encuentra redes sociales que dicen, ¿dónde están los pastores milagreros? Deberían estar en los hospitales, deberían estar sanando el coronavirus.
Y uno se ríe y dice, ellos tienen toda la razón, porque lo que les están ofreciendo es como cuando va uno a una carnicería, ¿qué quiere? Ah, aquí hay posta, aquí yo no sé qué, están todas estas carnes, ¿cuál escoge? Entonces a la gente le han ofrecido un evangelio que no es así, porque aún el Señor Jesús oraba al Padre y pedía que hiciera la voluntad del Padre. Entonces, cuando Dios va a sanar, Dios sabe a quién sana, porque está la soberanía de Dios. ¿Nos ha dado autoridad? Sí. ¿De hacer qué? Lo que Él diga. De hacerlo en la voluntad de Dios. Entonces, por eso hoy no hay sanadores en hospitales de esa manera, aunque yo les he contado y he visto por redes sociales y también me ha llegado a través de redes de pastores que el Señor ha tenido milagros en personas, los ha usado, pastores que han predicado a otros, que han ido a orar y que el Señor ha sanado vidas en este momento, sí lo ha hecho Dios, en su soberanía, en su voluntad. Dios lo puede hacer, pero es eso. Entonces algunos se burlan es por un evangelio que se ha vendido, que es un evangelio que no es el evangelio. Un evangelio de que es que somos locos. Usted no ha visto que muchas, a no ser que Dios guíe, y ahí sí me detengo, pero nosotros, es que noche de milagros. Y ven, trae a tus enfermos que todos se sanarán. Se sanan los que Dios quiera. Se sanan los que están en la voluntad de Dios. Tengo la autoridad de Dios. Tú puedes mandar a Dios. Ni el mismo Jesús lo hizo. ¿Mm? Es en la voluntad de Dios. Y Dios va a sanar. Y Dios va a orar. Pero eso de que encasillar y decir que vamos a tener noches de yo no sé qué, que va. A no ser que Dios guíe y diga, hijo, yo te guío a esto y va a suceder. Y venga que el Señor me mandó. Pero lo institucionalizamos. Martes de de milagro. Siempre vamos a ver milagros, siempre. Yo creo que la iglesia siempre las ve. Pero en esa dimensión de que yo le ordeno, Señor, yo ato, yo decreto, yo. ¿Quién es usted y quién soy yo? Señor, es tu voluntad. Lo haré de acuerdo a tu voluntad. Muy bien. Entonces, es especial, es especial. Entonces, ahí nos muestra que el Señor tiene toda autoridad para hacerlo y Él lo va a hacer. ¿Qué puede hacer Dios? Lo que sea. La Biblia nos habla, levantar muertos. La hija de Jairo, por allá en Marcos 5:41, ¿cierto? El hijo de la viuda de Naín, la resurrección de Lázaro, y la palabra vida que está en las Sagradas Escrituras es tremenda, pero muchas veces que habla de vida espiritual, ¿cierto? De Dios como levantar a quienes están muertos en el pecado. Entonces hay que entender cuando Dios lo hace y estar en la disponibilidad o disposición de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Haga conmigo como usted quiera. ¿Qué quiere hacer de mí? Qué bueno que Dios pueda usarnos como Él lo puede hacer. Dios lo hace. En muchas ocasiones no hay ni que pedirle. A muchos momentos. Tal vez hubo un momento de los primeros milagros que me impresionaron. Ya después uno veía los milagros y fue tan común que no los tiene uno tan en la mente como los primeritos. Y recuerdo que nos trajeron un pelado de la ceja. Y, y ya que tengo a Nacho ahí que lo estoy recordando, entonces voy a recordar momentos con Nacho. Y recuerdo que la ceja nos llegó al estadio con una acabo de hacer lo mismo, lo iban a matar, nos lo llevaron a nosotros y mi esposa vuelve y juega a atender a este muchacho. Y esa noche, pues como lo había acabo de operar y todo, estábamos en un culto, pero en ese culto el Señor se movió como normalmente se mueve. Y toman fotos. Entonces, el que toma fotos, eso, es que eso es novedad para ellos. Pues la obra de Dios es normal. Que Dios levante un muerto, normal. La primera vez que me tocó una situación de esas, salimos, yo estaba y escuché una situación que pasó aún con un compañero en OVA, en una fundación de drogadictos. Y lo primero es que el que oró por el enfermo, el muerto, al levantarse el muerto, salió corriendo de miedo, la primera vez. Pero eso es normal que pase, Dios lo puede hacer. Y este muchacho nos llegó medio muerto. Y en ese culto tan especial, y entonces, si tú crees que Dios puede orar, levántate, alaba al Señor, glorifícalo. Y el loco ese creyó y él era un terrible de la ceja, malo, y se levantó y ¿qué no puede hacer? Haga lo que no puede hacer. Y nosotros en la locura ahí, en el centro de habitación, éramos solo los del centro y había una escala al tercer piso ahí al lado y el hombre subía corriendo, bajaba corriendo y había un culto por allá en la casa de Nacho, creo que era, y vamos para el culto y había, dijo, yo también.
subíamos con Nacho y, no, no, espere, no, quédese calmadito, ¿sí? No, ¿cuál calmadito? Y había que subir una loma desde la 68 hasta la 70 y no sé qué, debía Nacho. ¿Y cómo es que, cuál 68? Desde abajo de la, bueno, desde abajo, abajo, desde la autopista. Y cuando subíamos, el loco ese era, iba muy lento, pues. Y mañana este loco ni se va a levantar en lo humano. Dios lo sanó. A los pocos días ya quería irse para la casa. La obra de Dios. La obra de Dios. Ver la mano de Dios así, Él lo hace. Ni siquiera cuando pensamos. Cuando Él quiere. ¿Cierto? Entonces dice, en ese sentido, de la voluntad de Dios. Ahora, Jesús en el 22 dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo, porque nos está, yo les hablaba ahora de la función del Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, la función del Señor Jesucristo es ejecutar ese ha obrado, pero dentro de ese plan de ejecución de Jesús, hoy es abogado, ¿cierto? El Espíritu Santo es nuestro consolador, el acompañante en el juicio, y el Señor está ahí, pero ¿quién va a juzgarnos? El mismo que es, que hace de abogado defensor, hace de fiscal, hace de juez, porque el Señor Jesucristo es el que nos va a juzgar en ese sentido. Entonces Dios le ha dado toda autoridad en el caso del hijo, al hijo, y cuando él se estaba presentando estaba mostrándole eso a los judíos. ¿Por qué Dios le dio toda la autoridad al hijo? Quiero hacer una diferencia porque algunos quieren pretender tomar la autoridad del hijo, porque cuando él dijo y cosas mayores haréis, piensan que nosotros somos los superhijos de Dios y que nosotros somos los que mandamos en esa que hoy conocemos como la teología del dominio o la teología dominionista, ¿cierto? Algunos le llaman fe y prosperidad, algunos le llaman la de la, bueno, apostolados o no sé qué, que son conceptos de apostolado diferente al concepto de apóstoles bíblicos, ¿cierto? De misioneros, ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Había un propósito de eso, la gloria era para el que lo hacía. Hoy la gloria no es para el que yo hago milagros, ¿verdad? Que el pastor me sanó. Hombre, uno no sana ni un icono, necesita mertiolate para poderlo ayudar, ¿cierto? No, mira aquí, es que Jesús lo hizo, a él se le atribuye, Dios permite que sea el Hijo, porque el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo, y estamos viendo la cristología, ¿no? ¿Quién es el Hijo? Es Dios, es Cristo humanado, Dios humanado, haciendo un plan de Dios, pero seguía siendo Dios. Y entonces dice, honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ay, aquí hay una situación bien tremenda. Porque, por ejemplo, los testigos de la atalaya aquí van a tener problemas porque nos está hablando de esa revelación de Cristo y de la revelación de la voluntad del Padre, que es exaltar al Hijo y que le vean como lo que el Hijo es, como Dios, ¿cierto? Entonces Él hace las obras del Padre y por allá lo vamos a mirar hasta en el capítulo 8. Bueno, en Juan siempre vamos a ver la revelación de Dios para que creamos y para que veamos el testimonio de Dios en Él, ¿cierto? Y Él dice, yo soy el que doy testimonio. Padre que me envió da testimonio de mí. Eso solo lo puede decir Jesús. Nosotros qué podemos decir de eso. Si es él mismo como Dios en esa revelación directa, no, la Biblia es la revelación de Dios, directa de él. De hecho, de una u otra manera, él es la Biblia. Porque en el capítulo 1, que te acuerdas que hablábamos de Juan, dice que en el principio el verbo, pero en algunas Biblias dice palabra, otro verbo. El término griego es logos, que es palabra, pero palabra de acción es un verbo. Entonces, que en el principio era y que esa palabra encarnó, ¿cierto? Pero esa palabra, y esta palabra es eficaz, y Cristo está acá. No es un libro, no son las letras como tal, pero es que esta palabra, esto y ya, acuerde que el mismo Jesucristo dijo las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son nosotros lo vemos a él revelado de una manera eh, especial. Bien, Isaías 48, 11,
nos da pistas de cómo los judíos pudieron percibirlo. ¿Por qué? Acuérdense que ellos conocían la ley, los escritos y los profetas, que era la división del Antiguo Testamento, y Dios mismo está hablando en Isaías y dice que él no le da la gloria a otro. Pero ¿cómo así? Aquí está diciendo que Cristo está reclamando esa honra que el Padre le está dando. Claro, pero lo que está hablando Cristo, el texto, es que Cristo es Dios. Y en la cristología y la deidad, el concepto de la deidad, a nosotros podemos mirar esa parte, ¿cierto? En el caso de la Biblia, cuando se habla de honrar, también se habla, por ejemplo, que la gente honra al rey. En primera de Pedro 17 habla de honrar al rey, de tener respeto por el rey, ¿cierto? Pero la honra a la que aquí se está mencionando es una honra más grande, porque es una honra que implica adoración, adoración frente a esa honra. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, hablando de ese concepto de honra, dice que el cordero, por allá en el capítulo 5, versículo 12 y 13, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. Entonces ahí dice la honra y la gloria. Ya lo estamos viendo en la dimensión de él, ¿cierto? Y la alabanza al que está sentado en el trono y al cordero, a los dos, al que está sentado en el trono, que nosotros le vemos como en el concepto de deidad que tenemos de el Padre, ¿cierto? Al cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición. Entonces ver esta exaltación que tiene Cristo y que la tiene por ser Dios, pero también en el cumplimiento de ese plan redentor, de cumplir los propósitos de Dios en ese plan de amor, ágape, que es un amor inteligente y es un amor con propósitos. Y entonces aquí en la deidad como tal es honrada. Entonces nosotros honramos la deidad, honramos al Hijo que es la deidad, ¿cierto? Tres personas dentro de la deidad que merecen ser adoradas. Entonces el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Oír y creer, y se acuerda que hablamos de los pasos de la salvación, y entre los pasos de la salvación no es hacer esa oración milagrosa de fe, sino que es oír la palabra, creer a la palabra, ¿cierto? Y hacer los demás pasos que hemos estado hablando, que es oír, creer, obedecer, y entonces entre la obediencia está el paso de fe, del bautismo, y bueno, y etcétera, y etcétera. Muy bien, entonces dice que al que le oye y crea al que le envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, porque esa persona ya ha pasado de muerte a vida, y aquí estamos hablando de la vida eterna, y quiero darte un tips de lo que es esa vida eterna, porque es que algunos piensan en la vida eterna cuando nos muramos y cuando esperemos llegar al cielo. No, nosotros también podemos ver a través de las sagradas escrituras al mismo Cristo decir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a tu Hijo Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces estamos mirando, esa es la vida eterna, conocerlo a Él, hoy tenemos la vida eterna. No dice en la escritura que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuándo? Ya, por eso nosotros no sufrimos, hermano. Hay momentos de situaciones, claro, las tenemos, pero esos sufrimientos los colocamos a Él, ¿cierto? Cuando nos llega ese problema, Señor, ahí nos llegó un problemita. Mire a ver qué va a hacer con el problema que yo tengo. Estoy en las manos de Dios. Todo lo que yo hago es para Él, ¿o no? En primera de Juan, es ese tips que te quiero dar, en el capítulo 1, verso 2, que dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y hoy se nos ha manifestado. Entonces tener al Padre es tener al Hijo. Segunda de Juan, en el versículo 9 nos está hablando exactamente de este concepto que nos habla Primera de Juan, pero nos lo está como potenciando, ¿cierto? Que tiene al Padre, tiene al Hijo. Muy bien. Entonces la vida eterna que Jesús nos ha dado es una vida que viene de Dios.
espiritualmente hablando, ¿cierto? Estoy hablando de la vida en lo que ya Dios nos ha entregado, que el mundo no entiende. El mundo cree que nosotros somos religión. El mundo cree que esto es conceptos. Por ejemplo, si hoy le preguntamos al Estado qué piensa acerca de las iglesias, qué va a hacer con las iglesias, no, pues que cierren esos negocios, porque lo ven de esa manera. No se dan cuenta que la iglesia somos todos y que nosotros nos reunimos con un propósito que es un propósito divino y eterno y por el cual el hombre fue creado. Ojalá y nuestras naciones entendieran que si nos humillamos delante de Dios, Dios puede. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? El orgullo de la nación. Usted no está viendo las noticias internacionales, como los gobiernos, unos gobiernos latinoamericanos se han humillado delante de Dios. Ojalá y sigan así. Han reconocido a Dios en sus vidas. Ojalá y sigan así. Pero no ha notado la soberbia frente a estas situaciones y el interés más aún en la economía de nuestro país. Vamos a agilizar la economía, lo más importante es hacer plata, lo más importante es esto, pero no se dan cuenta, hombre, esto por qué nos pasa. Algunos sí lo han reconocido, el orgullo del hombre. Pero ¿cómo vamos a bajar el orgullo del hombre? Necesitamos tratar el corazón del hombre. El corazón del hombre no se trabaja ni con psicología. Me disculpan los que saben, los psicólogos que están allá que se sienten ofendidos. Eh, Digo, me disculpan, aunque eso es la palabra de Dios. Si se sienten ofendidos, pues qué triste hacerlo, ¿cierto? Pero a veces confiamos más en estos métodos que nosotros tenemos, en las filosofías humanas, y no nos damos cuenta que esto no es de filosofías humanas. No desprecio la psicología, de hecho, de una u otra manera nosotros en esa área hemos tenido algún tipo de formación, pero lo que estoy diciendo es que es Dios. Detrás de cualquier consejo humano es Dios. No puedo desechar al dador de la vida, no puedo desechar lo principal, no puedo desechar, como lo diría en la parte psicológica, un modelo de vida, aunque no es un modelo, es la vida. Jesús no es un modelo. Cuando alguien me dice, es que esto es un estilo de vida, no es un estilo de vida en ese sentido. No, yo decidí un estilo de vida, no es decidir un estilo de vida, es dejar que la vida me toque. Y cuando la vida está en mí, pues yo tengo un estilo de vida diferente, yo ya vivo diferente, pero no lo vivo porque yo decidí vivir algo. Como cuando le dicen, no, cualquiera puede dejar el trago, cualquiera puede dejar licor. No, 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 no. Realmente una persona cambia de vicio, pero para ser transformados tiene que la vida hacer el efecto en nosotros, porque nosotros tenemos que, como dice el texto que él está diciendo acá en Juan 5:24, necesitamos pasar de muerte a vida. Y pasar de muerte a vida es recibir a Jesús, que es esa vida eterna. Y cuando yo recibo esa parte en mi vida, entonces ya las cosas van a perder, algunas cosas van a perder sentido, que no tienen sentido, que no tienen valor, y algunas cosas que tienen valor, que estoy hablando de lo espiritual, a lo cual muchas personas, especialmente los que creen en la ciencia, no creen en eso. Y déjeme decir una cosa, hablando de ciencia, ¿sabe usted cuál es la mamá de todas las ciencias? Las ciencias comienzan por la observación. Y es algo que científicamente está comprobado. Y que es así. La primer ciencia y la mamá de todas las ciencias es la teología. La ciencia se empieza con la observación, ¿cierto que sí? ¿Qué dice Romanos? Hay dos formas de la revelación de Dios. Dios se revela a los hombres, ¿cierto? A través de la observación, por medio de las cosas creadas. Conocemos a Dios. Y de la revelación especial que es la Biblia. Pues déjeme decirle que la ciencia de las ciencias, y es considerada a nivel científico, es la teología, es la ciencia de las ciencias. ¿Cómo así? Pero nosotros decíamos que los que cogían la Biblia eran brutos. Pues déjeme decirle que la ciencia de las ciencias es la teología. Ninguna ciencia podría haber existido si primero no existía la teología, y es la mamá de las ciencias. Entonces cuando miramos esto, nos damos cuenta de que el mundo lo reconoce, que a nivel catedrático se enseña que la teología es la ciencia de las ciencias, y la gente no quiere saber nada de Dios ni de la teología, que es Dios, con teo, Dios, con logía, conocimiento de Dios. La gente no quiere ningún conocimiento de Dios. Venga, yo miro qué hora tenemos. No, 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 el tiempo en la televisión, en el Facebook Live es igual, pasa volando. Bueno, ¿qué podríamos decir para concluir esta parte? Estamos cogiendo pedazos de esta parte de la cristología, ¿cierto? Hay que mirarlo. Las fuerzas no están en nosotros mismos, están en Dios.
La Sagrada Escritura también hablando acerca de ese concepto de nosotros pensar que nosotros podemos, que nosotros tenemos y que nosotros somos. La Biblia enseña de que el que se cree que esté firme debe pensar que tener cuidado de no caer, porque nosotros dependemos de Dios, ¿cierto? Por allá el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:10, entonces hace la afirmación, por lo cual, hermanos, tanto más procuramos hacer firme nuestra vocación o el llamado o el servicio a Dios y la elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Dejémoslo aquí. Ahí vamos, poco a poco, poco a poco. Que Dios nos ayude para seguir avanzando en su palabra. Y el Señor es muy especial con nosotros, ¿cierto que sí? ¿Qué sería de nuestras vidas si la presencia del Señor no estuviera en medio de nosotros? En esta mañana entonces tendríamos que decirle al Señor, Dios mío, te necesitamos. Necesitamos confiar más en ti que confiar en nosotros, confiar más en ti que confiar en los hombres, y necesitamos que Cristo se nos revele más, más. Yo no sé si tú puedes decir, yo sí lo quiero decir en esta mañana, decirle al Señor, tengo hambre, Señor, de ti, hambre de conocerte más, hambre de intimidar más contigo, hambre de tu presencia, Señor. Muchas gracias, te adoramos, bendecimos, exaltamos, Señor, y damos honor y gloria, porque tú la mereces, Señor, porque tú eres digno de toda exaltación, de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. No hay nadie más importante, no lo hay, sino el Señor para nuestras vidas. Puedes darle gracias en este momento al Señor y decirle, te necesito, Dios, te necesito en mi corazón. Necesito que operes en mi corazón. Dígaselo a Él. Él es especial. Es real su presencia. Qué especial es Dios con nosotros. Su presencia es real. Gracias. Qué bueno. Seguimos escuchando al coro de New Jersey. Muy bien. Y está adorando y exaltando el nombre de Dios. Saludo a todos los amigos míos que están conectados y hermanos, Mana Blanca, Richard, Jessica, Miriam, García Alexander, la Tata Uribe, Luzaida, Miriam, Miguel Ángelo, Sonia Rodríguez, Edrogilo Jiménez, Rosa Elvira Pérez, Andrea Olmos, Dora Arbeláez, Anderson, Mauro Quintero, Giovanni Mejía, Jenny Pérez, Gonzalo Tamayo, nuestro amigo hijo espiritual Nacho Granda, Anderson, hermano Héctor Velázquez, los esposos Roldán, Pastor Reyadán Orjuela de Bogotá. Bueno, Dios les bendiga. Yo me despido de ustedes y sigo aquí escuchando estos preciosos coros gospel para la gloria de Dios.